אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בא להיות. Un gran abrazo y un gran saludo desde aquí, desde México. La verdad es que Baruch Hashem, me siento afortunado por la invitación, me siento muy honrado por tenerlos aquí, bueno, que me tengan aquí enfrente de ustedes y poderles compartir un poquito de ideas de cuál es la perspectiva o cuál es lo que podemos aprender de esta fiesta, esta festividad de Hanukkah, que yo creo que tiene mucho contenido, ahora sí, tiene mucha luz esta fiesta y es lo que vamos a quiero platicar un poco, abordar un par de temas. Y bueno, para empezar, creo que a veces tenemos un poco se nos complica un poco entender cómo funcionan las fiestas, ¿sí? Y más en especial estas dos, que es Hanukkah y Purim, porque a veces nos pasa que estamos un poco desubicados del tiempo, de cuándo fue, qué pasó, qué es lo que estaba pasando en la historia, y a veces solamente tenemos la perspectiva que escuchamos de la fiesta y no como una perspectiva más amplia en el mundo, más histórica. Entonces lo que yo quiero hacer, con su permiso, es tocar un poco el tema histórico, un poco del tema qué es lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, en esa época, para con eso entender cuál es el objetivo de esta fiesta y qué es lo que nos puede transmitir y cómo podemos construir en estos días una conexión más bonita con Hashem. Entonces, bueno, para empezar, vamos a ponernos un poco en contexto. Los judíos, toda la fiesta de Hanukkah, estamos en el lapso de tiempo del segundo Bet HaMikdash. Regresamos, ya estábamos los judíos en Israel en ese momento, habíamos regresado en el año 350 antes de la era común, ya estábamos en Israel, ya estábamos haciendo servicios, ya estaba el Bet HaMikdash en función, hacíamos korbanot, sacrificios, estaba la menorá, estaba todo lo que el Bet HaMikdash representaba en ese momento y la gran luz que teníamos los Yehudim. Pero fuera del tema de los Yehudim, en el mundo en ese momento, unos años antes, fue el apogeo, la época más importante, yo creo, me atrevo a decir, de toda la historia para todo el mundo como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo que conocemos hoy en día, los avances tecnológicos y los avances de ciencia que estamos viviendo con ellos de una manera increíble y que son herramientas espectaculares que utilizamos día a día, ahora sí que desde la inteligencia artificial hasta lo más básico como matemáticas, medicina, todo o casi todo está basado en la ideología griega. ¿A qué me refiero? Los grandes filósofos de la época, de lo que es Platón, Aristóteles, y toda esa generación, esas dos generaciones de filósofos y genios, realmente genios que hubo en la historia, marcaron y construyeron las bases para lo que hoy en día conocemos, tanto en medicina como astrología, como muchos otros temas que los necesitamos y nos han servido para toda la vida. Entonces, en ese momento, hablando desde Aristóteles fue un pilar para toda la humanidad, para la ciencia y para lo que conocemos hoy en día. Y Aristóteles tuvo un alumno que fue su mejor alumno. Ese alumno fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el alumno estrella de Aristóteles. El padre de Alejandro Magno contrató a Aristóteles para ser su tutor de Alejandro y recibió de él una cantidad de información, una cantidad de enseñanzas inigualables. Y con esa enseñanza, con eso que aprendió de Aristóteles, construyó el imperio que construyó. Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido en ese momento. ¿Y cómo era su técnica para conquistar? Era muy interesante. Alejandro Magno era muy de ideas, muy ideológico. Él quería ayudar al mundo, no solamente quería conquistarlo. En la época de Alejandro cambió mucho el sistema de cómo se tenía que conquistar los demás países. ¿Cómo era? Lo más sencillo es, Diego, te gobierno, te mato a todos los que están en contra de mí y tomo el lugar, tomo a la gente, tomo las riquezas, etc. Alejandro Magno no era su idea esa. La idea de Alejandro Magno, ¿cuál era? Ayudar a todos los siguientes países, hacerlos parte de su ideología, parte de su estructura, tanto intelectual como científica, y en vez de ser un grupo de gente que está dominando, crecer ese grupo de gente y que estemos en todos lados.
Eso lo aprendió, fueron de las enseñanzas que recibió Aristóteles, y de esa manera empezó a conquistar y conquistar y conquistar. Llegaba al lugar, al lugar que quería conquistar, y decía, en vez de destruirlos, vamos a unirnos. Vamos a unir fuerzas. Déjenme, les enseño lo que es la ciencia que tenemos, lo que es la filosofía, lo que es el cuerpo físico. Y Alejandro Magno empezó a conquistar por esa gracia que tenía y por el intelecto tan grande que tenía, y empieza a conquistar lo que nadie en la historia había logrado en ese momento. Hasta que llega a un lugar donde se llama Israel, que en ese momento estaban los Yehudim ahí, estaba el servicio. ¿Y cuál era el gran problema? Que le dijeron a Alejandro Magno, Israel es un lugar donde no vas a poder, perdón, me desconcentré, no vas a poder conquistar porque ellos, la ideología que tienen, nunca va a estar de la mano con la tuya. Entonces Alejandro Magno quiere ir a ver cómo puede lograr entrar, que su ideología, compartirla con los judíos de ese momento. Llega Alejandro Magno a Israel y llegan con filas y filas de soldados, de caballos, de gente, armados y un ejército impresionante. Están a punto de entrar a Israel y obviamente los Yehudim en ese momento se enteran que va a llegar Alejandro Magno y empiezan a temblar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? En ese momento, ¿quién sale? El representante de Am Israel en ese momento era Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era el Cohen Gadol, era el representante religioso, espiritual de todo el judaísmo en ese momento. Estaba, digamos, en la parte más elevada de la espiritualidad, un hombre físico en este mundo. Entre paréntesis, en el momento que Alejandro Magno sube al poder, se acaba la profecía. Significa que Shimon HaTzadik fue el primero en estar en la asamblea de los sabios que ya no tuvo profecía. Se acaba la profecía y empieza una nueva era que se convierte en la Torah oral sin profecía. Entonces, Shimon HaTzadik se viste con las ropas del Cohen, se prepara para ir a presentarse en frente de Alejandro Magno. En el momento que llega Alejandro Magno con todo su ejército, se topa a Shimon HaTzadik que están enfrente, y en vez de todo lo que hubiéramos pensado que iba a pasar, que era una guerra catastrófica, Alejandro Magno, él mismo se baja de su caballo, se presenta ante Shimon HaTzadik, se inclina hacia él, o sea, se posterna y se inclina hacia él. Y todo el ejército se queda boquiabierto. No entiendo. Venimos a conquistar. Y nuestro capitán, el gobernador, el que está enfrente de todos nosotros, se está posternando ante el enemigo. Nadie entendía qué estaba pasando. En ese momento le preguntan a Alejandro, general, capitán, ¿me puede explicar qué está haciendo ahí tirado en el piso? Y dijo, ¿cómo? Ustedes no saben quién es esta persona. Cada vez que yo voy a salir a una guerra, cada vez que yo voy a ir a batalla, una noche antes se aparece esta persona en un sueño y me dice si voy a ganar o no voy a ganar. Y si no voy a ganar, entonces no vale la pena ir a la batalla. Por eso, a esta persona yo le debo todo lo que tengo. No voy a poder pelear con él. Me aposterno ante él porque él es la imagen que aparece enfrente de mí, en sueño enfrente de mí, cada vez que yo gano una batalla. En ese momento, en vez de ser una catástrofe, una guerra, Shimon HaTzadik lo recibe, ahora sí que con las manos abiertas, lo hace pasar, le empieza a mostrar todo Israel, lo lleva al Bet HaMikdash, le enseña por afuera y le muestra la grandeza de Am Israel. Entre paréntesis, continúa la historia con que Alejandro Magno le dice a Shimon HaTzadik, y yo quiero entrar al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado que existe. Quiero pasar. ¿Y qué le dijo Shimon? No se puede. No podemos, nadie podemos pasar ahí. Solamente el Kohen Gadol en Yom Kippur y tiene que tener una preparación muy especial. No se puede entrar ahí. Dice, no me estás entendiendo. Yo voy a entrar y quiero que haya una estatua de mí dentro del Bet HaMikdash. Le dijo Shimon HaTzadik, espérame, esto no está bien, así no funcionan las cosas. Y le dijo, tengo una idea, vamos a hacer un trato. En vez de que pongamos una estatua de ti en el Bet HaMikdash, te voy a ofrecer que todos los niños de la generación que nazcan en esta generación se van a llamar como tú, Alejandro, o en hebreo, en talmúdico sería Alexander. Y por eso en ese momento se llama, o sea, existe el concepto de que los Yehudim también nos llamamos Alexander. De hecho, entre paréntesis, mi Rosh Yeshiva, mi Jajam, mi rabino, se llama Alexander. ¿Y de dónde viene todo eso? De Alejandro Magno. Entonces, en el momento que Alejandro Magno estuvo con Shimon HaTzadik, todo era de maravilla. Shimon HaTzadik sabía perfectamente cómo manejar a Alejandro Magno para que no tengamos problemas, para que no haya miedo, para que no haya ninguna situación de conflicto. Pero muere muy rápido Alejandro Magno. De hecho, muere muy joven, lo matan.
Y también, va que ver, pero también muere Shimon HaTzadik. Y en el momento que mueren ellos dos, empieza a complicarse toda la situación. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Alejandro, todo el gobierno que tenía Alejandro era demasiado. Entonces, los generales de Alejandro se empiezan a pelear por el poder y al final se logra como que un acuerdo, se divide todo el gobierno de Alejandro en cuatro personas. Estaba Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Y eso se dividen y cada quien empiezan a gobernar en su zona, lo que ahora sí que lo que pudieron agarrar, y continúa el gobierno de Alejandro Magno sin él, pero con la misma ideología. Después de que muere Shimon HaTzadik, sube un descendiente de él, años después, que se llamaba Yohanan. ¿Okay? Ahora, en esta historia, y es muy importante tener claro esto, el problema real que tuvimos los Yehudim en la historia de Hanukkah, en todo este trayecto de todo lo que vamos a platicar hoy, realmente el gran problema no eran los griegos. Los griegos aprovecharon la problemática interior que teníamos y se aprovecharon de eso y así fue como empezó la guerra. Pero todo empezó realmente con los mismos judíos asimilados que lo que querían era acabar con el estilo de religión que estábamos llevando. Les traigo un ejemplo. Había una persona que se llamaba Shimon Bilga. Él era el tesorero del Bet HaMikdash y odiaba al Cohen. Él no le gustaba para nada el Cohen Gadol, o sea, Yohanan el Cohen Gadol, no le gustaba. ¿Y qué hizo? Este Shimon Bilga lo que hizo fue mandar un mensaje al rey Seleuco diciendo que ¿qué? Que en el gobierno, que los Yehudim, que los judíos se querían rebelar en contra de él. O sea, acusó y era mentira, porque no era verdad, no tenía nada de sustentabilidad lo que estaba diciendo. Fue una completa mentira solamente para que puedan quitar a ese Cohen que a él no le gustaba. En ese momento, Seleuco se enoja, el rey Seleuco se enoja y manda a su mejor general. ¿Quién era su mejor general? Se llamaba Heliodoro. Este muchacho, Heliodoro, va con su ejército, va hacia el Bet HaMikdash. ¿A qué? A decir, pense, ¿qué está pasando? ¿Cómo que se quieren rebelar contra el rey? Y no solamente eso, sino que se quieren rebelar y Shimon Bilga les dijo que había grandes riquezas en el Bet HaMikdash, que del poder que tenían se iban a rebelar contra el rey y tenían todo listo para hacerlo y tenían riquezas y tenían muchísimo dinero para poder acabar con el rey Seleuco. Manda a Heliodoro llega con todo su ejército, se meten al Bet HaMikdash, entran hasta adentro, quieren robar todo lo que hay adentro, pero en el instante que se topan con la cortina, con el parojet, dice que hubo un ruido, un estruendo muy, muy grande y todos los soldados de este general se van corriendo. Se espantaron de lo fuerte que fue ese ruido y se queda solo el general Heliodoro. Y en ese momento dice la Gemara que se aparecieron, no sé ni cómo explicarlo, pero como dos jinetes sobre dos caballos, o sea, cada uno en un caballo, y fueron hacia este general, lo agarraron a golpes, lo tiraron al piso, lo dañaron y lo sacaron del Bet HaMikdash. De adentro del Mikdash. Sale súper espantado, con un temor que no sabía ni qué hacer con él. Se escapan de ahí él y sus soldados, regresan con el rey Seleuco y le dicen: tú no sabes lo que hay adentro de ahí, no tienes idea de lo que está pasando. Si quieres que se muera un enemigo tuyo, mándalo ahí adentro porque van a acabar con él. Entonces, todavía en ese momento, el Bet HaMikdash, aunque ya había perdido un poco de Kedushá, porque vemos que pudieron entrar a la parte más kadosh, la más santa de todo el mundo, de todas maneras ya pudieron entrar. Pero todavía había un poco de conexión espiritual, todavía estábamos un poco conectados con Dios en ese momento. Después de eso, este Cohen, Yohanan, se enoja mucho que mandaron a un general. Se supone que estábamos en paz. Él dice, se supone que estábamos viviendo en paz, que estamos siguiendo las reglas, que no estamos haciendo nada de malo. ¿Por qué mandan a un general a atacarnos? Entonces este Cohen, Yohanan, va hacia Siria. ¿Para qué? Para reclamarle al rey que por qué mandó al general. Pero en ese momento, cuando llega a Siria, ya había muerto el rey Seleuco, y en vez del rey Seleuco se subió al poder el famoso Antíochus Epifanes, el famoso, ahora sí que enemigo de Am Israel, que es la imagen ahora sí que del equipo malo de Hanukkah. Entonces, en ese momento, cuando este Yohanan Cohen sale de Israel, ¿quién toma su puesto de Cohen Gadol? Su hermano, pero su hermano no era igual de tzadik, no era igual de justo que Yohanan. Su hermano se llamaba Jasón. O sea, en teoría se llamaba Yoshua, pero ya estaban tan asimilados que ya él
se había cambiado el nombre por un nombre griego y se llamaba Jasón. Pero él no era ni siquiera tzadik, sino era una persona de hecho bastante mala, que ya estaba completamente asimilada y lo que quería era empezar a quitar por completo toda la ideología judía del templo, quería empezar a cambiar todas las reglas para poder estar más cerca de la ideología griega y quitar por completo nuestra ideología que hemos recibido tantos años y con tanta luz. Entonces, en ese momento, sube Jasón, toma el puesto de su hermano y empieza a gobernar, entre comillas, al Bet Hamikdash. Pero, para que Jasón pueda seguir en el puesto, le mandó una gran cantidad de dinero a quien al rey Seleuco, antes de fallecer, para que le permita estar en su poder. Pero murió el rey Seleuco. Entonces, como subió el nuevo Cohen, que se llamaba Jasón, entonces necesitaba ahora pagarle el dinero al nuevo rey que se llamaba Antíochus. Entonces, para pagarle a Antíochus el dinero que le ofreció para que por su poder no lo vayan a quitar de la Keuná, del puesto de Cohen, entonces agarró un amigo suyo que se llamaba Menelao y le dio una gran cantidad de dinero y le dijo, ve con el rey Antíochus para pagarle mi deuda que tengo de que él me está protegiendo, de que nadie me pueda quitar a mí de ser Cohen. Pero cuando llega Menelao con el rey Antíochus, ¿qué le dice? Este dinero es mío. Yo vengo a comprar el puesto de Cohen y yo quiero ser el siguiente Cohen. Paréntesis, Menelao ni siquiera era Cohen. Menelao lo que quería era el puesto de tener el nombre más alto entre los judíos. Él quería estar hasta arriba ahora sí que de las filas de altura, que se quería comportar, quería tener todo el honor de un Cohen sin siquiera ser Cohen. Y en ese momento, lastimosamente, en esa época, la Keuná, o sea, los Kohanim que servían en el Bet Hamikdash, ya no era por haber recibido el puesto por descendencia o porque te lo merecías, sino empezaron a pagar para estar en el puesto del Cohen. Y lastimosamente muchos Kohanim murieron, o mucha gente murió intentando ser Cohen porque no tenían la capacidad de hacerlo. Pero bueno, sigamos con la historia. Antíochus acepta que Menelao sea el siguiente Cohen, recibe la gran cantidad de dinero y aparte se compromete Menelao no solamente a pagarle, sino le empieza a ofrecer muchísimas cosas. Le dijo, vamos a absorber toda la ideología griega en el judaísmo, lo vamos a meter, y ofreció poner un gimnasio al lado del Bet Hamikdash. Un gimnasio que, paréntesis, no era solamente ir a hacer deporte. ¿Sí? Nosotros pensamos que era solamente como las Olimpiadas, era ir a hacer deporte y ya, pero no era así. Todo el proceso del ejercicio, del deporte en ese momento era hacer el deporte y al terminar las competencias había que hacer idolatría, había que hacerle una ofrenda al dios Zeus, al dios Hércules y también a la diosa Nike, como la marca de ropa, era la diosa de la victoria. Entonces no solamente era hacer deporte, no solamente era el culto al cuerpo, sino también después hacer idolatría por medio de este culto al cuerpo. Entonces, Menelao le ofrece a Antíochus tener un gimnasio al lado del Bet Hamikdash y él mismo empieza a convencer a la gente de dejar de hacer el servicio del templo de los judíos y empezar a hacer idolatría afuera del Bet Hamikdash. Y no pasó mucho tiempo para que también la idolatría entre dentro del Bet Hamikdash. En el momento que regresa Menelao y ya es el nuevo Cohen, entonces llega Jasón y le dice, yo soy el Cohen, y le dice, no, ya lo compré yo, y empieza a haber una guerrilla entre ellos, y se empiezan a ver, ahora sí, dos bandos, empiezan a pelear, no, yo soy, y se entera Antíochus que están peleando, que alguien quiere quitarle el puesto, ¿a quién? A Menelao, que él lo puso como Cohen, y va el mismísimo Antíochus con su ejército, y mata a 40,000 judíos, solamente por ir a reclamar que él puso a Menelao, que no lo pueden quitar. Y en ese momento empieza la decadencia, ahora sí, con Grecia. Hasta ahorita eran los mismos judíos los que nos estaban causando problemas. Querían hacer idolatría, querían aparecerse a los griegos. Mucha gente, como toda la idea o sea, gran parte de la idea de Grecia era adorar el cuerpo. Entonces a muchos Yehudim les daba vergüenza tener Brit Milá y se operaban para quitarse el Brit Milá, o sea, para parecer que no tienes Brit Milá, y empezaron a hacer, y cada vez más querían parecerse a los griegos, y cada vez más, y en este momento que Antíochus ya escucha que quieren quitar al Cohen que él puso, va con todo ese ejército, mata muchísima gente, y empieza a saquear por completo todo el Bet Hamikdash. Vació todo lo que había de riquezas, y en ese momento empieza de verdad, la decadencia más grande hacia a los Yehudim. Había un otro judío asimilado
que se llamaba Tatenai Ben Pataj, que le dijo al rey Antíochus, te recomiendo para poder acabar con los judíos, necesitas quitarles los korbanot, tienes que acelerar, tienes que hacer que hagan promiscuidad y tienes que impedir que prendan las velas de la menorá. Entonces, ¿qué hizo el rey? Agarró, y está escrito que al judío que hacía una ketubá, que se quería casar con una esposa, hacía un contrato de casamiento, le cortaban los dedos. ¿Por qué? No hay casamiento. Si quieres estar con una mujer, no puede ser por medio de la ley, ni de Israel, ni de nadie. No puede haber ley. Aquí el chiste es que todo se puede, y entre más seamos amigos, entre más estemos unidos, entre más nos compartamos, entonces mejor. No solamente eso, como vieron que la gente se empezó a dejar de hacer ketubot. Ya, bueno, me caso, pero no la escribo, no buscamos de otra manera. Entonces se dictaminó que cualquier boda que había del pueblo judío, la novia tenía que estar, antes de estar con su marido, o sea, después de la boda, antes de estar con su marido, tenía que ir a estar con el gobernador de la ciudad. O sea, empezó a haber una cantidad de decretos que ya la vida empezó a desmoronarse. Y el rey Antíochus aumentó las famosas gezerot, las famosas reglas, leyes que conocemos de la fiesta de Hanukkah. Número 1, quitó Shabbat. Nadie puede cumplir Shabbat. Si te veo cumplir Shabbat, te voy a matar. Quitó Rosh Chodesh. Quitó el Brit Milá, que era prohibido hacer el Brit Milá. Y si veían que alguien estaba haciendo el Brit Milá a su hijo, lo mataban, y al hijo también. Empezó a exigir que quemen Sefer Torah, que los rollos de la Torah los empiecen a quemar, prohibió el estudio de la Torah, y por último, y este es muy importante que vamos a abordar este tema hoy, es que le obligó a los Yehudim que tienen que escribir en los cuernos de los toros que este Yehudí no tengo parte en el Dios de Israel. En lo Helek, de lo que Israel. No tengo parte en el Dios de Israel. Entonces, ¿qué hicieron los Yehudim? Empezaron a matar a los toros. Y entonces les dijo, no tienen toros, entonces ahora tienen que escribirlo en los marcos de las puertas. No tengo parte en el Dios de Israel. Y los Yehudim empezaron a quitar los marcos de las puertas. Ya no sabían qué hacer. En el año 167, antes de la Era Común, entonces Menelau, ahora sí que pasa la barda y empieza a hacer sacrificios en el Bet HaMikdash con las estatuas de los dioses griegos y sacrificios con cerdos. Ya en ese momento la vida estaba, toda la gloria del Bet HaMikdash ya estaba en el piso, ya no había manera de estar ahí. Y Matitiau, que era Cohen con su familia, ya no podían aguantar ver esas atrocidades que le estaban haciendo al judaísmo, y se fue. Se escapa de Jerusalén, se va a la ciudad de Modim, se va ahí con sus hijos, pero nos iban a dejar los griegos, y empiezan a seguir en cada pueblo y pueblo donde había judíos que todavía no querían aceptar la asimilación, iban por ellos, hasta que fueron por Matitiau, le dijeron, tienes que hacer una ofrenda hacia esta estatua. Matitiau se negó, y llegó un judío asimilado de la zona y dijo, no lo quiere hacer él, yo lo hago. Y empezó a hacer la ofrenda a la estatua. No aguantó Matitiau, mató al judío y mató a todo el ejército. En ese momento empieza la famosa guerra de Hanukkah. Matitiau con sus hijos se unen y empiezan a acabar con los ejércitos de Grecia, pero no empezó con el ejército grande, sino empezó a hacer primero con guerrillas. Venía un ejército por ellos se escondían en las cuevas, iban y en la noche los mataban, les quitaban todas las armas, iban recolectando las armas, iban recolectando más Yehudim, y así empieza la guerra, de poco en poco hasta que fueron creciendo este pequeño grupo de personas que iba creciendo, entre más iban venciendo, hasta que un día por fin llegan, se topan con el ejército más grande, y van a luchar contra el ejército y vencen. Y después de vencer, llegan al Bet HaMikdash. Escuché que Menelau, al escuchar que ya iban por él, se escapa de Jerusalén, se va a otra ciudad, a otro país, ya no saben, y nunca supieron más de él, pero en ese momento llegan los Yehudim con esa fuerza, entran al Bet HaMikdash, y ¿qué se encuentran dentro del Bet HaMikdash? Cerdos en los altares, rollos de la Torah quemados, estatuas de idolatría. Y en ese momento la gente empieza a llorar. Dicen, vean lo que se convirtió en nuestro Bet HaMikdash. Se paró Yehudá, el hijo de Matitiau, y les dijo, no es momento de llorar, es momento de alegrarse, porque acabamos de recuperar lo que es nuestro. Y empezaron a limpiar todo el Bet HaMikdash, sacaron toda la idolatría, sacaron todo lo que no iba ahí, y encontraron el jarrito de aceite para poder prender la menorá, y fue el milagro de
los 8 días que solamente había aceite para un día, pero duró 8 días. Esta es la historia muy a grandes rasgos, muy superficial de lo que pasó en Hanukkah. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo lo que acabamos de platicar con la luz de las velitas de la menorá? Las velas de la menorá fueron una cosa muy secundaria a comparación de todo lo que pasó. Que lucharon y que vencieron y que fueron ganando, fueron venciendo muchísimos ejércitos y fueron creciendo y es una historia muy larga y al final el milagro que recordamos, la única mitzvah activa que tenemos en Hanukkah es prender las velas de la Hanukkah en recuerdo a las velas de la menorá, pero fue algo muy pequeño en comparación de todo lo que realmente pasó. Entonces lo que quiero abordar hoy es qué tiene que ver el milagro de la luz de la menorá con nuestra fiesta de Hanukkah. Una pregunta importante, ¿qué es la luz? Es lo que vamos a empezar a hablar. ¿Qué es la luz? Entonces, la luz, hay dos tipos de luz, ¿sí? La luz que conocemos, que es la que utilizamos todos los días, la luz que tenemos en el foco, la luz del sol, la luz LED, los focos, todo lo que conocemos hoy en día como luz es una luz que la sabemos utilizar. Pero cuando la Torá habla de la luz, dice que el primer día se creó la luz y la oscuridad. Pero no entiendo. El cuarto día se creó el sol. Entonces, ¿de qué luz está hablando el primer día? De hecho, entre paréntesis, la luz que conocemos nosotros hoy en día, la luz del sol, o la luz de los focos, o la luz del LED, ¿qué es lo que son? Son ondas. Son ondas que estas ondas viajan por el espacio, o sea, viajan por el espacio que conocemos, llegan al objeto y el objeto absorbe las ondas de luz que no tienen ese, o sea, absorbe todos los colores y los que no logra absorber los rebota. Y eso que rebota, ¿sí? Son los colores que nosotros alcanzamos a percibir, pero realmente solamente estamos viendo la parte exterior del objeto. ¿Por qué? Porque no podemos ver adentro del objeto, solamente podemos ver lo que la luz nos permite ver. Lo que las ondas lograron rebotar en el objeto es lo que podemos apreciar. Pero hay otra luz, que no la conocemos, que no tenemos la facilidad de agarrar y utilizarla todos los días. Es la luz que habla la Torá el primer día. Esa luz se llama la luz escondida, la Or Aganus. Esa Or Aganus, esa luz escondida que Hashem vio que tenía un potencial muy especial y la escondió para los tzadikim, para Olam Haba, y también la escondió en la Torá. Esa luz le permitía a Adam Rishon, que está escrito en el Midrash, ver de un lado del mundo al otro. O sea, una luz que no podemos entender cómo funcionaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes ver de un lado al otro lado del mundo? Si yo siempre pensé, pues, no entendí, es redondo. ¿Cómo le hiciste para ver así? Entonces, ¿a qué se refiere? Esta luz es una luz que te permite ver la esencia de las cosas, ver el interior de los objetos, el objetivo de cada cosa en este mundo. O sea, no era solamente ver un árbol, sino era ver toda la esencia espiritual que tiene este árbol. Esa luz es la que Hashem escondió. Y esta luz es la más importante que hay, porque está escondida en la Torá, está escondida para solamente la gente que trabaja por ella y la puede apreciar. ¿Cuál era el objetivo de Grecia? Y esto es muy importante. El objetivo de Grecia era que nosotros tengamos la capacidad de entender el mundo con nuestros sentidos. O sea, la ciencia a eso se dedica. Y por eso empecé hablando de que todo lo que le debemos a Grecia hoy en día es porque toda la ciencia se la debemos a ellos. Ellos plantaron, ellos construyeron las bases para todo lo que entendemos hoy en día como ciencia. Pero ¿de qué depende la ciencia? ¿Qué puedo comprobar? ¿Qué puedo entender según mis sentidos? ¿Sí? La ciencia es, voy a hacer un examen de lo que puedo, ¿qué puedo entender? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que puedo adquirir y con eso llegar a conclusiones? Todo depende de lo que yo puedo entender con mis sentidos. La Torá, el Midrash, divide, ¿sí?, los 4 exilios en 4 palabras y utilizó el segundo pasuk, el segundo versículo de toda la Torá. Dice la Torá, Be'aretz hayta tohu vabohu bechoshech al pnei tehom, beruach Elokim merafechet al pnei ha'amayim. Dice que la tierra estaba desolada, vacía y desolada, y había oscuridad sobre el abismo, y el viento de Hashem estaba caminando sobre las aguas. De ahí aprendieron los Jajamim que hay 4 palabras que se refieren cada una a uno de los 4 exilios. Una es Tou, que es como desolación, luego hay Bou, que es como desconcierto, luego es Hoshech, y luego al pnei tehom. Estas 4 palabras son los 4 exilios. Tou es Babel,
Bou es Persia, Hoshech, oscuridad, es Grecia, y al planeta Eom es Edom, ese que estamos viviendo hoy en día. Los Jajamim le llamaron al exilio de Grecia oscuridad. Pero aparentemente estamos hablando al revés. Hoy en día, la luz de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que conocemos, depende de ellos. ¿Cuál es el problema? Que hay dos luces. La luz que te permite ver lo que puedes palpar y la luz que te permite ver lo que no puedes palpar. Si tú entiendes, si tú vas a creer que el mundo solamente hay lo que tú puedes entender con tus sentidos, significa que estás utilizando la luz equivocada. Es la luz de Grecia que la Torá le llamó oscuridad. Porque no hay más oscuridad que cuando agarras un objeto que tiene un objetivo y no lo utilizas para el objetivo, sino crees que es el final. ¿Sí? Todo este mundo, todo lo que hay en el mundo, tiene un objetivo de ser. Es para que nosotros podamos conectarnos con Hashem, para que lo podamos utilizar como herramientas para estar cerca de Hashem. Si tú te concentras en que todo lo que existe es el objetivo final, entonces estás agarrando la luz y la estás haciendo oscura, como lo hicieron Grecia. En el momento que Grecia sube al poder, en el momento que Alejandro Magno se convierte en el gobernador de todo, se acaba la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía era una conexión directa con algo sobrenatural. Era que los profetas podían ver más allá de los sentidos. Era un momento donde el ser humano rompe todas sus barreras que lo limitan humanas y empieza a entender información más allá de lo que puede captar. Esa es la profecía. Cuando sube Grecia, se acaba la profecía. ¿Por qué? Porque Grecia empieza a nosotros a intentar quitarnos esa visión ¿de qué? Del más allá. Esa visión de que vivimos de una manera sobrenatural, que hay un Dios que puede hacer mucho más allá de las reglas naturales y que no estamos encarcelados en la naturaleza, sino que Hashem está por encima de ellos. Grecia quería quitarnos por completo nuestra visión del mundo de que Hashem existe y que hay algo mucho más allá de lo que podemos apreciar. Los milagros, ¿qué es un milagro? Cuando las leyes naturales se terminan. Cuando lo que aparenta ser en el mundo, las reglas que aparentan que no hay manera de que se pueden romper, se rompen. Eso es un milagro. Hashem, su esencia, es un milagro. O sea, no tiene reglas. Va mucho más allá de lo que podemos entender. Y el mundo también. Grecia quería quitarnos eso. Grecia, toda la ideología de Grecia era, tú, lo que no puedes comprobar, lo que no puedes ver, lo que no puedes sentir, no existe. Y eso era lo que quería quitarnos. Grecia quería quitarnos esa conexión con Dios que va mucho más allá de lo que podemos palpar, de lo que podemos entender. Quería quitarnos la esencia verdadera del judaísmo. Eso es luz. Cuando tú logras vivir una vida donde entiendes que no solamente lo que tú estás palpando, lo que estás entendiendo, o con lo que te estás topando en la vida es el objetivo, sino que hay mucho más allá, entonces estás utilizando la luz equivocada. El judaísmo y Hanukkah nos quiere decir que vivimos de una manera sobrenatural. Y ese es el objetivo del judío. El objetivo de vivir con Torah, el objetivo de Hanukkah, es que la luz de la Hanukkah, que la luz de Hanukkah nos enseña a vivir de una manera sobrenatural, de una manera donde no estamos aquí solamente porque Hashem estaba aburrido, sino hay un objetivo, hay un mundo mucho más allá del que podemos palpar. Ese mundo se llama espiritualidad. ¿Y dónde está todo eso? En la Torah. Hashem escondió esa luz en la Torah, y esa luz, esa Torah, nos enseña cómo funciona Hashem. Está escrito que Hashem, como si fuera Cabiajol, se plasmó, de alguna forma, plasmó su esencia en la Torah, y nos la regaló a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo a Él, y conocer mucho más allá de lo que podemos captar. Todo lo que pasó en Hanukkah y toda la historia, va a pasar a ser segundo plano, las guerras, todo lo que hicieron los generales, y lo que hizo Matitiau y sus hijos, todo pasa a segundo plano cuando entiendes que hay algo más allá, que ahí está Hashem detrás de todo. No hacemos mucho énfasis en la guerra. Todas las tefilot que hacemos, cuando hablamos de Alan y Sim, etcétera, hablamos de la guerra, que fue algo impresionante, que fue un milagro sobrenatural. Pero al final, una guerra existe que se la puedas adjudicar a la fuerza humana. Pero un aceite, ¿sí? Donde de por sí la vela es algo impresionante. Es una cosa que hay que entender cómo funciona, que es algo que prácticamente es algo físico que se convierte en espiritual. En ese momento, la vela, cuando rompe todas las reglas naturales y no tienes explicación alguna, eso es Hanukkah. La mitzvah de la Hanukkah es que te sientes enfrente de las velas y aprendas a ver la vida de otra manera. Aprendas a ver la vida mucho más allá de tus sentidos. Aprendas a confiar en Hashem mucho más allá de lo que puedes palpar.
aprendas a esforzarte de una manera que entendiendo que hay más allá de lo que estás viendo. Esa es la vela de Hanukkah, eso es Hanukkah y es el mensaje. Sorprendentemente, y es algo que vale la pena analizar, no hay muchas mitzvot en Hanukkah. En las demás fiestas hay muchas mitzvot. Sí, en Pesach tenemos miles de mitzvot. Comer matzah, comer maror, contar Yetziat Mizraim, no comer hametz, hay muchísimas cosas. Hasta en Purim hay muchas mitzvot. Mishloach manot, matanot levionim, hacer la fiesta, tomar. Hay muchas. En Hanukkah solamente hay una. De hecho hay dos. Una es prender las velas de la Hanukkah, la Hanukkah, y la otra es Alel y Odá, agradecer y reconocer que depende todo de Hashem. ¿Por qué no hay tantos actos físicos en Hanukkah? ¿Por qué la fiesta de Hanukkah es la que menos mitzvot físicas hay? Porque la esencia de Hanukkah no es lo físico, sino lo espiritual. Es conectarte con tu esencia, es conectarte con tu neshama, con esa luz que está escondida dentro de cada uno de nosotros, con la neshama que tienes adentro, que nadie la pueda ver, que ni siquiera tú la puedes ver, pero te conectas con ella. Cuando vives en esa versión espiritual que tienes, empiezas a crecer y no tienes límite y no hay nadie que te pueda detener. Entonces los actos físicos quedan siendo secundarios. La vela de Hanukkah la tienes que prender pensando que vas a transportarte de este momento, de esta situación espiritual, en otra dimensión, aprovechando esa luz, aprovechando la luz espiritual de la Torá y conectándote realmente con el objetivo del mundo y no solamente amarrarte a las reglas que al revés, que nos metieron en la cabeza, que existen, y yendo mucho más allá de todas las reglas naturales. Muchísimas gracias, Hanukkah Sameach a todos, que lo disfruten, que crezcan, y que nos logremos conectar con esa luz que está detrás de toda la Hanukkah, la Hanukkah. Hag Sameach. Toda Rabá por este shiur tan espectacular, tan nutritivo para nuestra alma, que es lo que se busca en estos momentos, poder nutrir esa neshama, poder elevarla, y que cada shiurim que se reciban durante esta temporada sea para esa alimentación que necesitamos, no únicamente del cuerpo, sino de nuestra neshama. Que cada palabra que brote de nuestros labios sea para alimentar esa alma. Estoy muy agradecida con usted, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Esperamos podernos a encontrar nuevamente. Esto es un proyecto muy bonito de Trazos Finos de Torá, con la intención de seguir llevando el mensaje de la Torá a más comunidades, a más personas, que es lo que tanto necesita este mundo, es poder encender esa luz que llevamos dentro. Toda Rabá, jaja. Muchas gracias a ustedes. Hazak Ubaru por cada palabra, de verdad nos alimentó mucho el alma. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No sé si se pueda. Muchísimas gracias. Disculpe, Salim, bravo. Con mucho gusto, querido. Bomba atómica. Amén, amén. Gusto verlo, Jajá. Muchas Igualmente, gracias. un abrazo. El señor Rodolfo tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes con todos. Mucho gusto de escuchar y conocerlos. Lo que yo quiero solamente agregar que la oscuridad está dentro de la luz. Porque Dios creó la oscuridad y creó la luz. Claro. Eso es lo principal. Sí, el objetivo de nosotros es agarrar esa oscuridad y llenarla de luz. La tenemos en nuestro poder, está en nuestras manos para poder cambiar esa situación. Claro, pero no solamente depende de nosotros, todo depende de Hashem, de acuerdo a nuestras opciones. En primer lugar, de nuestros pensamientos. Es lo principal, porque el pensamiento está conectado con Hashem. Y la luz a través del pensamiento, después a las acciones. Entonces, Hashem nunca se pone, no está cansado, no se aburre, como escuché un término así, porque Hashem no es humano. Claro. En primer lugar. En segundo lugar, prácticamente, la luz que nosotros difundimos y que a través de la Hanukkah que vemos, esa luz prácticamente es parte de la Neshama del ser humano. Es como decir, un reflejo de ti mismo en el cual Hashem hace que nosotros iluminemos al mundo a través de nuestras acciones. Es la conexión directa con Hashem. Bueno, es un punto que, de acuerdo a lo que estoy escuchando,
he querido agregar. Ha sido un gusto Excelente. escucharlos. Excelente. Jazaco Baruch. Gracias, gracias. Bueno, toda Rabá, nuevamente toda Rabá. El día de mañana también estaremos en Shiur con 3 representantes más. Entonces los espero y toda Rabá, Hanukkah Sameach, que estén muy bien y Igualmente. Shavuot Tov a todos. Shavuot Tov. Muchas gracias a todos. A ustedes. שבוע טוב, מורה רחלי. Shavuot Tov. שבוע טוב, חג שמח. חנוכה שמח. Hanukkah Sameach. שבוע טוב, מורם. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי